Hoy es el jueves 16 de noviembre del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre el llamado milagro económico boliviano. Bolivia es un país que posee lugares tan extraordinarios como lo son el Salar de Uyuni, el lago de Titicaca o la Puerta del Sol en Tiwanaku. Este país ha atravesado por distintas etapas económicas a lo largo de su historia. A muchos se nos olvida, pero en su momento la ciudad más rica del mundo estuvo ubicada precisamente en territorio boliviano. En su época de esplendor, la Villa Imperial del Potosí tenía mucha mayor población que muchas capitales europeas como lo son París o Madrid. Desde finales de los años 80 inició un proceso de privatización en Bolivia que básicamente puso en bandeja de plata los recursos naturales del país a las transnacionales. Esto último produjo desempleo, carestía, aumentó la desigualdad y generó una gran inestabilidad política y social en un país donde el 90% de la población era pobre. La ola de privatizaciones de los gobiernos neoliberales de Bolivia afectó incluso el agua potable de Cochabamba. Esto último generó una rebelión en la población que frenó esta polémica medida gubernamental. Sin embargo, todo esto empezó a cambiar una vez que Evo Morales llegó al poder. Un 22 de enero de 2006, Evo Morales llegaba al poder con un discurso antiimperialista que hacía temblar a las élites locales. A partir de ese momento, Evo Morales puso en marcha una serie de privatizaciones y nacionalizaciones que afectaron básicamente al sector petrolero y energético del país. Lo cierto es que a 11 años de ese hecho, Bolivia sorprende al mundo y se mantiene como uno de los países con mayor crecimiento económico en toda la región de Latinoamérica. En su pantalla usted puede observar el crecimiento económico contemplado por diversas instituciones financieras para los países que componen la región de Sudamérica. Según el Banco Mundial, Bolivia tendrá un crecimiento económico este año de 3,9%. Y si ahora observamos una gráfica del crecimiento de Bolivia de la última década, nos daremos cuenta que el país ha crecido a pesar de las turbulencias financieras del exterior. En 2008, en plena recesión mundial, Bolivia logró crecer al 6,1% y en 2013 estuvo cerca de crecer al 7%. La pregunta es, ¿qué ha hecho bien el señor Evo Morales en Bolivia? Primero que nada, la llegada al poder de Evo Morales evitó que su país se sumergiera en el caos social, producto del enojo de la población con sus gobernantes. Además, que el gobierno de Bolivia logró beneficiarse del alza de los precios de las materias primas durante la mayor parte de la gestión de Evo Morales. Una de las claves de su éxito fue sin duda ser muy cuidadoso a la hora de las nacionalizaciones, debido a que el gobierno de Bolivia solo expropió áreas estratégicas para la nación y las demás las dejó en manos de privados. Esto es una gran diferencia entre los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Con estos recursos que llegaron al Estado, el gobierno decidió reinvertirlos y generar un ciclo positivo en la economía local. Como producto de este éxito gubernamental, el consumo se vio favorecido y se creó una nueva clase media donde salieron de la pobreza el 60% de la población. A diferencia de Venezuela, Evo Morales no polarizó a su país, más bien lo unificó y logró negociar con las élites locales, lo que le permitió generar una sinergia donde todos salieron ganando. De hecho, usted debe saber que cuando un presidente es popular, los más beneficiados son precisamente los empresarios que ven cómo emerge un boom en el consumo nacional.
Quizás el mayor éxito del gobierno de Evo Morales ha sido crear un capitalismo inclusivo con una cara mucho más humana, que permitió poner a su país a la vanguardia del crecimiento latinoamericano. Finalmente, el gobierno de Evo Morales fue muy precavido y decidió tener ahorros suficientes para que cuando se desplomaran los precios de las materias primas, su país no resultase afectado. Y es precisamente a esta última decisión, gracias a lo cual su nación continúa creciendo económicamente hablando. Usted debe saber que el mayor error de otros países de la región fue simplemente malgastar todos sus ingresos y no haber guardado nada para la época actual. En conclusión, Bolivia es un país sin acceso al mar y sin embargo ha sabido salir adelante bajo un liderazgo humano como lo es Evo Morales. Al final del día, un presidente debe ser alguien que pueda inspirar confianza a su población. Liderazgo y popularidad debieran ser las características de los gobernantes en los tiempos en que vivimos. Por último, debo decir que en tiempos donde cada vez hay más desigualdad, un gran mérito por parte de Bolivia ha sido haber logrado crear un capitalismo mucho más inclusivo con todos los sectores de su población. Y eso es precisamente lo que muchos conocen como el anhelo de justicia social. Con esto, Bolivia le demuestra al mundo que es posible tener éxito enfocándose en el llamado mercado interno. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué opina del crecimiento económico de Bolivia. Opción A, los medios de comunicación solo hablan del fracaso venezolano e ignoran el éxito boliviano. Opción B, Bolivia avanza sin producir mucho ruido. Opción C, Bolivia le demuestra al mundo que es posible tener futuro sin el neoliberalismo. Opción D, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, da clic aquí.